Ya. Entonces hoy día nos toca ver dos temas en R. Los dos van de la mano, son regresión múltiple y la regresión logística. Así como para introducir básicamente, la regresión múltiple es básicamente lo mismo que la regresión lineal que llevan haciendo toda la carrera, no sé, concentración, absorbancia, concentración área para determinar, para un HPLC, concentración, transmitancia, por ejemplo. Esa misma lógica, pero con la diferencia que vamos a ocupar más de una variable regresora. Por ejemplo, para medir concentración se puede ocupar el área que se obtiene al ocupar un HPLC y también la observancia en espectrofotometría, por ejemplo, para obtener un modelo que explique con mayor certeza, por ejemplo, la concentración. Entonces, desde el punto de vista como teórico, es básicamente lo mismo que la regresión lineal, con la diferencia que vamos a ocupar más de una variable. Eso igual es bueno porque en R, eso es una ventaja porque en R vamos a tener que, las regresiones lineales simples, que son una pura variable, y las múltiples se escriben casi de la misma forma. Entonces tenemos la ventaja de que no hay que, eh, no hay que conocer como mucho más allá sobre regresión logística, o sea, múltiple, sino que basta ya con lo que sabemos de regresión lineal para saber hacerlo. Entonces, vamos a ocupar los datos de la encuesta nacional de salud, si no me equivoco, las del 2015, les dije los comandos en el chat, para abordar la primera parte de regresión múltiple. Probablemente voy a pausar la grabación y después voy a seguir con la logística, cosa que queden 2 videos más cortitos. Y así, digamos, sea más fácil de abordar, me imagino. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como toda la vida lo llevamos haciendo, es importar nuestra base de datos. Eso lo hacemos creando un objeto que en este caso le voy a poner ENS y le voy a poner readExcel, que es la función que ocupamos para leer Excel. Vamos a poner chooseFile y vamos a poner aquí control enter. Ay, me dice que hay un error. ¿Qué onda? A ver. Ah, no. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué y no fue a propósito, pero ¿en qué me equivoqué? A ver si es que alguien lo notó. ¿Qué comando me faltó poner antes de...? A ver. Library, perfecto. Sí, se me había olvidado poner library y aquí poner readXL. Control enter. Ahí, ahora sí. Ahora sí debería poder ocupar la función. No se me abrió la ventanita que... Ahí está. ¿O no? A ver. Creo que partimos con problemas hoy. Puse choose file, no choose files. Ahí está el error. Ya, ahí sí, ahí se me abrió la pestañita. Y voy a buscar los datos. Para crear el dataframe. Nos vamos entonces aquí, encuesta nacional de salud. El Excel está en un archivo que está material docente que se llama taller regresión múltiple, por si acaso. Esperemos que se cree. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como un análisis exploratorio de los datos. Por eso les digo que la primera parte va a ser con boxplot solamente y en realidad es bastante sencilla. Vamos a ver los datos también para ver con qué nos encontramos. Como les decía, estos son los resultados de la encuesta nacional de salud. Si no me equivoco, los del 2015. Entonces podemos ver que tenemos distintos sujetos, en concreto 350,
en los que hay 15 variables: el colesterol HDL, la edad, si el paciente fuma o no, el número de años de estudio, el sexo, la presión arterial sistólica, diastólica, la talla, el diámetro de la cintura, el diámetro del cuello, el índice de masa corporal, el peso, si practica o no deporte, y si padece o no de diabetes. Entonces, si se dan cuenta, así exploratoriamente, hay unas variables que son cuantitativas, como por ejemplo la edad, el colesterol HDL, la talla, la presión arterial sistólica, por ejemplo, y hay otras que son más bien dicotómicas. Por ejemplo, el sexo, si fuma o no, si practica o no deporte o si tiene diabetes. Es decir, un paciente no puede tener mitad diabetes, bueno, en teoría puede tener resistencia a la insulina, pero esa es otra patología. O eh, no puede practicar la mitad de un deporte, no puede, por ejemplo, eh, bueno, esto está en rango, entonces aquí sí podríamos a lo mejor decir si es que el paciente cae dentro de esos rangos, establecerlo dentro de un criterio. Pero si se fijan, hay variables que son de sí o no, o si fuma o no. Un paciente no fuma 0,5, sino que fuma o no fuma. No es una cosa cuantitativa, sino que es una cosa, em, no, perdón, no es una cosa discreta, sino que no es una cosa, es una cosa discreta, o sea, sí o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo se comportan las variables según estas variables que son más bien dicotómicas. La variable que vamos a analizar en concreto es el colesterol. Vamos a ver cómo se comporta el colesterol en función de las otras variables. Entonces vamos a poner que vamos a ver los datos del colesterol según, recuerden que eso significa la virgulilla, y aquí vamos a ver, por ejemplo, según si el paciente fuma o no. Fuma, por ejemplo. Y vamos a ver que en la pestaña plot nos aparece que en general, así a priori, que el colesterol se comporta más o menos igual para los pacientes que fuman y para los pacientes que no fuman. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para otra variable que sea dicotómica. Por ejemplo, la diabetes. Vamos a comparar el colesterol en función de si el paciente tiene o no diabetes. Diabetes, ¿dónde está? Aquí. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente, a priori, el paciente presenta menor colesterol cuando no tiene diabetes y que hay mayor colesterol cuando sí hay diabetes. Entonces, eso es muy a priori, ocupar los boxplot para analizar una variable cuantitativa en base a una variable categórica, es decir, una variable que nos categoriza en 1 o 2, en este caso, diabetes o no diabético, o por ejemplo el número de años de estudio, que hay tres, en vez de ser dicotómica, hay tres rangos en los que podría caer nuestro paciente. Entonces vamos a ver el colesterol en función de los años de estudio. Es NEDU, creo que se llama, ahí está. Si se fijan, efectivamente, a priori, insisto, eh, aquí podríamos hacer una nueva para descubrir específicamente si es que hay diferencia entre estos grupos, hay diferencias significativas, pero podemos ver que efectivamente los pacientes que tienen menor a 8 años de estudio suelen tener más colesterol que, por ejemplo, los pacientes que tienen más de 12 años de estudio. Resulta curioso que los pacientes que tienen una cantidad de estudio intermedio son los que menor colesterol tienen. Pero si se fijan, la lógica es una variable cuantitativa en el eje Y y una variable categórica en el eje X, que nos permite clasificar en sí o no, o en grupo 1, grupo 2, grupo 3. La gracia es que también podemos analizar cómo se comportan los datos según variables del tipo cuantitativa. Por ejemplo, el HDL. Entonces, ahora en vez de hacer un box plot, vamos a hacer un plot, un scatter plot, que son estos gráficos de dispersión en los que graficamos un X versus un Y, siendo el X cuantitativa y el Y también cuantitativa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, puesto nacional de salud, y vamos a poner colesterol, pero esta vez lo vamos a ver en función del el HDL. HDL. Y vamos a ver que obtenemos un gráfico que en realidad no es muy claro respecto a una tendencia. Tenemos pacientes con muy poco HDL, por ejemplo, este paciente que tiene alrededor de 30 de HDL, que tiene 300 de colesterol, mientras que otro paciente que también tiene más o menos 30, tiene alrededor de 160 de colesterol. Por lo tanto, así a priori, como que no hay una covarianza clara
o no hay no hay una correlación entre estas variables. A priori, podría ser que después sí hay, pero a priori no la hay. Vamos a ver entonces con otra variable. Vamos a ver plot, vamos a ver encuesta nacional de salud. Creo que puse dos paréntesis. Encuesta nacional de salud. Y vamos a ver el colesterol y ahora lo vamos a ver en función de otra variable. Por ejemplo, el peso. El peso. Es bastante interesante ver cómo se comporta el colesterol en función del peso. Y vamos a ver que efectivamente ocurre lo mismo. Pacientes que pesan 60 kilos, más o menos, tienen 120 de colesterol y otros pacientes que también pesan 60 kilos tienen 300. Por lo tanto, a priori no podemos ver una tendencia clara sobre el colesterol y el peso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un modelo de regresión, es decir, ver ahora estadísticamente cuánto nos explica el HDL o el peso la variación del colesterol. Es decir, no vamos a hacer un análisis meramente exploratorio como lo que estamos haciendo ahora, sino que vamos a meterle matemática a esto. Vamos a llamar entonces mod 1 por modelo 1 a nuestro primer modelo y vamos a ocupar una función que se llama LM. Para ocupar la función LM tenemos que ocupar el paquete car. Por lo tanto, primero tenemos que instalarlo y para evitar que nos pase lo que me pasó delante, tenemos que llamarlo. Ya, pero no importa. Vamos a poner entonces LM, que es de Lineal Model, por eso se llama así la función, y la sintaxis general de esta función es que vamos a tener una variable respuesta, virgulilla, una variable regresora, que es la que nos explica el modelo. Esa es como la estructura general. Lo voy a poner así le voy a poner mod nomás. Le voy a poner un gato, para que recordemos siempre la sintaxis de esto, porque vamos a tener que ocuparlo un porrón de veces. Vamos a ver entonces. En el modelo 1, vamos a crear una regresión cuya variable respuesta va a ser el colesterol, porque queremos ver cómo el colesterol se comporta respecto a. En este caso, vamos a ocupar el HDL, que fue la que ocupamos antes. ENS HDL. Ahora, ya creamos, digamos, el objeto que contiene la regresión. Entonces vamos a pedirle un resumen, un summary del modelo 1 para ver la información que contiene este objeto. Nos vamos ahora aquí a la consola y vamos a ver los residuos, que si se fijan, el mínimo y el máximo no son muy parecidos, la idea es que sean lo más parecidos posible. Y vamos a encontrar los coeficientes acá. No sé si recuerdan, pero las regresiones tienen la forma mx más c, como una ecuación de la recta. M es la pendiente y c es el intercepto. Por lo tanto, aquí podemos ver el intercepto, podemos ver el error asociado, y lo que más nos interesa es este valor de p, este pi-valor, que si se fijan, nos da que es muy significativo, porque aquí podemos ver la lectura que 3 estrellitas significa que es menor que 0,001, lo que significa que es muy, muy, muy significativo, realmente significativo. Ese es el dato más importante, por lo tanto, es uno de los datos más importantes. Por lo tanto, lo primero que sabemos es que el modelo sí es significativo. Y además podemos ver el valor de f asociado, que está aquí. El valor de f, que viene siendo 14,03. Profe, Sí, sí. ¿por qué es significativo? Recuerda que los valores de p tienen que ser menores que la significancia estadística, el alfa de toda la vida, para así determinar que es un modelo significativo. Pero súper buena pregunta porque da pie a pensar realmente eso que les decía antes, porque si vemos el modelo así a priori, el modelo no es muy bueno realmente. Entonces, ¿realmente es importante que sea significativo? ¿Qué otro valor es importante en las regresiones?
quizás la correlación, colinealidad. ¿Ya? ¿Y cómo podemos medir eso? ¿Cómo se llama el parámetro estadístico que nos dice eso? Ah, R cuadrado. El R cuadrado, perfecto. Y de hecho, si te fijas, aquí aparece multiple R squared, el R cuadrado. Y si te fijas acá, el R cuadrado es de 0,03875. Si esto lo multiplicamos por 100, significa que este modelo explica alrededor de un 3% de los datos. No sé si me sigue la idea. Es decir, si yo trazo una curva acá que tenga este intercepto y esta pendiente, solamente el 3% de los datos van a ser explicados por esa, eh, por esa curva. Por lo tanto, claro, el modelo es significativo porque tenemos muchos datos y recordemos que el valor de P depende del número de datos. Pero a la vez el modelo no explica prácticamente nada de lo que está ocurriendo en la realidad, po. Es como si yo, por ejemplo, en un espectrofotómetro tuviese absorbancias, digamos, que no tuviesen nada que ver con la concentración real que yo tengo en mi muestra. No sé si me siguen la idea. De que en Sí, realidad, sí. claro, tenemos muchos datos y por lo tanto podrá ser muy significativo el ajuste, pero en realidad es una porquería porque no nos explica realmente lo que pasa. Siempre nos han dicho que la idea es que el R cuadrado sea de 0,99, idealmente 1, porque eso significa que estamos explicando el 99 o el 100% de los datos con nuestro modelo. Entonces en realidad vemos que el colesterol es bastante malo para, perdón, el colesterol HDL es bastante malo para predecir el colesterol. Si yo, por ejemplo, tuviese la ecuación de la recta, que en realidad aquí como que hay que reordenar. Si yo tuviese la ecuación de la recta y metiese un valor de HDL, voy a obtener como respuesta un valor de colesterol. Pero probablemente ese valor de colesterol no sea realmente un valor de colesterol que pueda estar acá. Como les decía, a un paciente que tiene voy a tener que volver a verificar el HDL. Ahí está. Para un paciente que a lo mejor tenga 40 de HDL, voy a tener como 120 de colesterol, pero para el mismo HDL puedo encontrar pacientes que tienen 250. Entonces, por eso se dice que el modelo no explica, porque realmente para un mismo valor voy a obtener respuestas muy distintas. A lo mejor el modelo me va a predecir que los pacientes con un HDL de 40 tienen que estar entre 150 o 200. Pero en la realidad vemos que no es así, porque hay una amplia variabilidad entre los pacientes que tienen un HDL de 40. En conclusión, el modelo que creamos es muy malo. El modelo se ajusta, pero no explica prácticamente nada de los datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una regresión múltiple, es decir, ocupar dos variables regresoras. Para ello simplemente vamos a añadir el signo más y vamos a añadir una variable regresora 2, que en este caso vamos a ocupar el IMC, por ejemplo. Vamos a poner entonces que nuestro modelo 2 va a ser LM, como ya vimos, y la variable de respuesta va a ser el colesterol. En colesterol, y vamos a ocupar la virgulilla para decir dado el HDL, ay, dado el HDL y dado el IMC en este caso. Tenemos ENS, signo peso, y MC. Y vamos a ver, control enter, ya creamos el objeto, y ahora summary, y ponemos modelo 2, y vemos el resumen. Y aquí vemos algo similar a lo anterior. Vemos que tenemos un intercepto y tenemos dos pendientes, porque estamos ocupando dos variables, y nuevamente tenemos un desglose con las significancias de este modelo. Si se fijan, el IMC en realidad no es tan significativo, pero ahora sí a lo mejor vamos a ver si es que hay alguna mayor explicación de los datos. Vamos a ir entonces a mirar aquí. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Y esto le voy a borrar esto de la regresora. Este es un modelo simple. Le voy a poner mod simple. Y este le voy a poner mod múltiple. Cosa que quede más claro para después revisarlo. Ahí está. Entonces eso, si miramos ahora el estadístico F, que es el que estábamos hablando de antes, que
que nos dice si es que el modelo se ajusta o no, porque si hay significancia o no, vemos que efectivamente el p-value de este valor nuevamente es mínimo, es muy, 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 muy chiquitito. Está por 10 elevado a la menos 6. Por lo tanto, tenemos un p-value muy chiquitito y podemos decir que este ajuste es significativo. Pero ahora nos vamos al R cuadrado y vemos que, claro, tenemos un 6% de explicación de los datos. Por lo tanto, ni aún teniendo las dos variables, nuestro modelo es bueno. ¿Conocen un poquito qué es el R cuadrado ajustado? Lo hablaron un poquito hoy día en la cátedra, pero no sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, avísenme y se los comento. Pero ya, no mucho. Básicamente, en realidad es como súper injusto ocupar muchas variables para predecir otras. Porque en teoría, si yo meto todas las variables del universo para ver cómo se comporta otra variable, por una cosa de azar, eventualmente estas variables van a explicar cómo se comporta esta variable de respuesta. Por lo tanto, lo que hace el R cuadrado ajustado es penalizar o disminuir cada vez que yo añado una variable nueva. Si se fijan aquí, el R cuadrado ajustado efectivamente es menor que el R cuadrado simple, normal, el de toda la vida. Y eso es porque entre más variables yo tengo, hay mayor probabilidad de que eventualmente termine chuntándole a predecir los datos. Por lo tanto, para evitar eso, el R se ajusta y va disminuyendo para tener para que sea justo el tema de añadir más variables. Es básicamente eso. Lo que vamos a hacer ahora es hacer otro modelo de regresión múltiple. Bueno, pero en conclusión, de nuevo tenemos un modelo que se ajusta muy bien porque, claro, tenemos un p-value muy significativo, pero explica el 6% de los datos. Por lo tanto, nuevamente tenemos un modelo que es una porquería. Entonces, para evitar estar haciendo a cada rato esto de ir sumando más variables, para hacer una regresión con todas las variables que tenemos disponibles, vamos a poner nuestra variable de respuesta y luego vamos a poner según un punto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear un modelo 3, LM, y vamos a poner nuestra variable de respuesta, que es el colesterol, y vamos a poner un punto. Bueno, hay que especificar la data. Bueno, otra forma de anotar los datos es poner colesterol y, por ejemplo, aquí, colesterol, virgulilla, HDL, y al final poner como argumento data igual, y ahí el origen de los datos. En este caso, ENS. Es otra forma de anotar lo mismo. O sea, aquí le decimos la columna colesterol de la data ENS o la columna HDL de la data ENS. Aquí le estamos diciendo la columna colesterol, todas las columnas de la data ENS. Como que en vez de decir entre medio que la data ENS, lo decimos al final nomás. Las dos formas son igual de válidas. Vamos a ver ahora un summary del modelo 3. Control Enter. Y vamos a ver nuevamente lo mismo de adelante. Estamos viendo el estadístico F y vemos que ahora sí que tenemos una buena significancia. El modelo se ajusta muy bien en ese sentido porque nuestro p-value es muy chico. Por lo tanto, hay una muy baja probabilidad de que los datos nos estén dando al azar. Pero ¿qué pasa ahora? Vemos el R cuadrado. De hecho, concretamente vemos el R cuadrado ajustado porque estamos ocupando muchas variables y es súper injusto que ocupemos el normal. Y nos damos cuenta que con suerte, entre todas las variables, solamente podemos justificar un 25% de los datos. Un 25% de los datos está dentro de esta línea o dentro del intervalo de confianza de esta línea y todos los demás datos son datos atípicos. El 75% son datos que están fuera de la curva. Por lo tanto, este modelo sigue siendo muy malo. Esa es la conclusión que no tenemos que llevar el día de hoy. Que el modelo es muy malo. Sin embargo, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ocupar una cosa que se llama stepwise. El stepwise es básicamente un método mediante el cual R automáticamente ocupa un algoritmo para determinarnos qué variables importan y qué no importan, porque posiblemente de aquí hayan como 4 variables que nos expliquen como el 1%. Entonces R dice, pero es que esto no me sirve. Entonces lo elimina y nos deja solamente las variables que explican la mayor parte de los datos.
Hay otro análisis que se llama análisis de componentes principales, que es bastante similar, y se los traigo a colación porque, escuchen el nombre, análisis de componentes principales. Es básicamente ver qué variables nos explican con mayor, con el mayor R cuadrado posible los datos. Entonces, en realidad vamos a hacer un modelo que le voy a poner modo stepwise, porque es el modelo tras hacer el stepwise, y vamos a ocupar una función una función que, digamos, que nos permite hacer el stepwise, que es básicamente hacer nuestro modelo, que vamos a ocupar nuevamente todas las variables, entonces vamos a ocupar todo esto, pero con la diferencia de que ahora, vamos a guardar nuestro modelo en otro modelo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ocupar el mismo modelo 3, como ya lo tenemos creado, como el modelo 3 ya tiene todas las variables, el modelo stepwise va a ser, vamos a aplicar la función step, que así se llama la función para generar el stepwise, sobre el modelo 3, que es el que ya tiene todas las variables. ¿Me sigue la idea? En el modelo stepwise vamos a guardar el modelo 3, que incluye todas las variables, tras generar el stepwise, que se genera con la función step. ¿Me siguieron la idea? Ahora sí, como que hice el detallito. Ya, perfecto. Vamos a apretar control enter y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente lo que al final nos devuelve el R es un montón de información en realidad en el que, si se fijan, como que nos muestra el detalle de cómo fue haciendo el proceso. Primero lo hizo con todas las variables, fue viendo cuánto explicaba cada una, que eso se dé con el A y C. El A y C nos dice básicamente cuánto nos explica cada variable, y después seguramente fue descartando los que tenían peor A y C, y al final se quedó con estas variables. Al final, R decidió que cuello, fuma, presión arterial sistólica, el peso, la presión arterial diastólica, el HDL y la edad son las variables que mejor explican el modelo. De todos modos, ahora podemos hacer un summary del modelo stepwise. Ahí está. Y si se fijan, podemos hacer lo mismo que hicimos delante. El estadístico F, podemos ver la significancia, y aquí podemos ver el R cuadrado, que si se fijan, sigue siendo una verdadera porquería. Es decir, aún el modelo ajustado nos explica solamente el 25% de los datos. Esa es como la conclusión que podemos llegar sobre el modelo stepwise. Que pese a que limpiamos todas las variables que no importan, nos quedamos con que el mejor modelo solamente explica un 25% de los datos. Y si se fijan, el modelo anterior, el mod 3, nos explicaba, creo que era este, nos explicaba un 24% de los datos. Por lo tanto, incluso mejoramos explicando los datos, eliminando algunas variables que resultaban inútiles. Por ejemplo, a ver, ¿cuál resultaba ser? La diabetes, por ejemplo. La diabetes era una variable inútil porque, si se fijan, no aparece como las variables que al final conservó el R. ¿Qué podemos decir con esto? ¿A alguien se le ocurre alguna interpretación? ¿Podemos predecir el colesterol con cierta certeza a partir de este modelo? ¿A qué conclusión podemos llegar con palabras ahora? No solo mirando los datos. O sea, yo puedo decir, sí, sí, el modelo ajusta muy bien. Pero ¿qué significa que el modelo ajuste, no ajuste, explique los datos, que no explique los datos? ¿Es bueno, es malo que el R cuadrado sea bajo? Nos dice, no sería representativo para la muestra completa. Perfecto, esa sería una excelente interpretación. Otra interpretación podría ser que, aún sabiendo el HDL, la edad, si el paciente fuma o no, la presión arterial sistólica, diastólica, el diámetro del cuello y el peso del paciente, aún así, solamente tenemos un 25% de probabilidad de achuntarle al colesterol real que tiene este paciente. O sea, si nosotros tenemos todos estos datos, lo metemos en nuestra ecuación, nos va a dar un valor de colesterol. Ahora, solamente hay un 25% de probabilidad de que el punto que nosotros obtengamos caiga dentro de la recta, de la regresión. Y por lo tanto,
no podemos determinar el colesterol. Y en realidad eso se ajusta con la realidad, po. Uno tiene que medir el colesterol mediante laboratorio clínico porque no se puede predecir de otro modo que no sea mediante una medición directa, po. Entonces, efectivamente vemos que el colesterol es una variable que no se puede predecir y por lo tanto hay que medirla directamente para poder tener información al respecto. Y ya para pasar a la regresión logística, a un paciente que tiene alto el colesterol, ¿cuál es cuál es la medida farmacológica para darle el cariz de farmacéutica a la estadística farmacéutica? ¿Qué medicamentos se utilizan para disminuir el colesterol? Hipo, eh, hipolipidémicos. Perfecto, los hipolipidémicos. ¿Y alguna familia de hipolipidémicos que sea conocida? Hay varios hipolipidémicos. Hay dos familias importantes. Estatinas. Las estatinas, perfecto. Las estatinas. ¿Y otra? Ya como para... ¿No se acuerdan de otra? Podría ser la familia del omega 3 como aceite de pescado. Sí, sí, también. También es una... Está en discusión igual, como que todavía falta información sobre esto, pues falta estadística para determinar si es que son tan efectivos, pero sí, los omega 3 y principalmente las estatinas. Las estatinas es lo que más se ocupa para el control del colesterol. Así que eso tenemos sobre regresión múltiple, lo que vimos acá. Ahora vamos a ver regresión logística, que lo vamos a ver muy rápido, y en realidad aquí no hay mucho que explicar. Aquí en realidad es un poco de ir metiendo los datos e ir viendo qué sale en realidad, porque los parámetros que se ocupan en la regresión logística son súper abstractos. Hay una cosa que se llama matriz de confusión. A eso sí, sí es explicable, pero hay muchos parámetros que son intermedios, objetos auxiliares que vamos a tener que ocupar, que en realidad como que no tienen mucho sentido interpretativo, como que son meramente matemáticos. Entonces voy a pausar la grabación para que me queden dos videos, no, la voy a